Su nombre. Dice la palabra de Dios, invocando el nombre de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, que se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Amén, gloria a Dios. Gracias. Qué bueno, hermanos, es la palabra aquí de salva, pero la otra opción sana. Gloria a Dios, amén. Es, hermano, maravilloso poder ver estos actos maravillosos, y he puesto este pequeño pensamiento: cuanto más grande es tu milagro, más grande es tu agradecimiento, hermano. Amén. Gloria a Dios. Cuanto más grande es tu milagro, cuanto hay más agradecimiento delante de nuestro Creador. Gloria a Dios. Porque ahí vemos exclusivamente, ¿no?, la mano, vemos la intervención directa de Dios. Porque, hermanos, cuando ya todo se ve perdido, cuando ya te han desahuciado, cuando ya te dicen que no hay esperanza, cuando te han dado todos los resultados que ya no hay esperanza, que te mandan a esperar la muerte a la casa y le dicen no hay ya nada que hacer por usted. Pero el hombre y la mujer se va diciendo solamente Dios puede hacer un milagro. Gloria a Dios. Y de repente, sea el cáncer, o sea, hermanos, de lo que sea, que la enfermedad, gloria a Dios, que sea incurable, sea el SIDA, sea cual sea la enfermedad, pero dice aquí solamente Dios puede hacer un milagro, y me pongo en tus manos, espero en ti. Y es cuando ahí Dios llega. Ahí es cuando la mano de Dios llega. Porque, hermanos, es cuando Dios quiere darle a entender al hombre, quiere dar a entender a la mujer, que cuando el doctor o los hombres han dicho que no, Él dice sí. Gloria a Dios. Ahí dice, aquí estoy para hacer la obra, aquí estoy para manifestar mi poder, para que me conozca que yo soy el Dios del imposible. Bendito Dios, porque Dios se mueve en lo imposible. Gloria a Dios, porque no hay nada imposible, dice en la palabra de Dios para Dios. Oh, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Encontramos aquí, hermano, una escena tan maravillosa, en el sentido maravillosa, porque, hermano, esta mujer, hermanos, que narra la Biblia acá, dice aquí también, y es lo mejor, como, hermanos, todo lo que quedó escrito para nuestra enseñanza. Para que de una manera, hermanos, nosotros ahora que nos ha tocado vivir en esos tiempos, en cualquier hermano, quedan esos textos para que, hermanos, y para que quede como un testimonio. Aquí dice que esta mujer había gastado todo su dinero en los doctores. Y antes, que dice, le iba peor. Le iba peor. Porque, hermanos, hay cosas que es cierto, los médicos pueden hacer, Dios les permite, en la sabiduría, en algunos ven al blanco, pero a veces se van también, hermanos, wrong way, decimos nosotros, van por otro camino, gloria a Dios. Y de esa manera a veces sí ayudan. Pero, hermanos, hay cuando hay personas que están padeciendo una enfermedad incurable, que ya, hermanos, ya no hay remedio, ya no hay nada, y le dice, allá está un doctor, dice, y es bueno, corre para aquel lugar. Hermanos, y hay personas que a los más tremendos han llegado hasta el extremo, ir hasta curanderos, diciendo que los curanderos curan. Y, hermanos, y han ido hasta los brujos cuando no se dan cuenta que acarrean más maldición. Yo no me equivoco que esta mujer haya ido a un curandero también, porque recuerden que los curanderos todo el tiempo han existido, hermanos. Por eso el Señor mandó a raerlos, a sacarlos de la tierra. Gloria a Dios. Pero como siempre, hermanos, queda esa ponzoña, hermanos, queda siempre. Entonces no descartamos que esta mujer, hermanos, acudió a un lugar probablemente de estos santeros para buscar solución a su problema. Gloria a Dios. Pero, hermanos, qué maravilloso es que aquí vemos que a su tiempo, dice la palabra que Dios envió a su Hijo. Gloria a Dios. Cuando vino el cumplimiento de los tiempos. ¿Cuál es el cumplimiento de los tiempos? Ya había sido profetizado, amados hermanos, de antemano, que vendría el Mesías, vendría alguien a alentar, no solo alentar, a sanar toda clase de enfermedades. Vendría alguien con el Espíritu mismo de Dios. Le dice el Espíritu de Jehová. Cuando dice el cumplimiento de Cristo, hablando en Lucas capítulo 4, versículo 16, que dice, hermanos, que cuando Jesús vino, después de haber sido bautizado, Él fue, hermanos, al desierto, donde fue a librar una batalla.
Porque, hermano, desde entonces el ministerio de Cristo se iba a conocer. Él dijo, hermano, unas palabras, y esas palabras dijo: ahora ha llegado, oiga bien, ha llegado la hora que el príncipe de este mundo será echado afuera. ¿Y quién era ese príncipe de la tiniebla? El mundo, el príncipe del mundo, Satanás. Satanás había subyugado al ser humano, lo ha tenido subyugado bajo enfermedades crónicas, bajo enfermedades que son posiciones satánicas, porque Satanás busca la manera de poseer los cuerpos, hermanos, para atormentarlos. Y de esa manera hay personas que escuchan voces que le dicen: si tú te quítate la vida, no vales para nada, mira, ya no tienes remedio. Pero es que Satanás ha tomado control de esa persona, y ahí es donde se introduce, hermanos, la voz negativa del diablo. Pero Jesús dijo unas palabras: ahora ha llegado la hora. Ajá. Y la hora es que el príncipe de este mundo será echado afuera. Gloria a Dios. Llegará el momento de que, hermano, esos cuerpos, esos demonios que poseían esos cuerpos de enfermedades incurables, iba a llegar el momento de que iban a salir de esos cuerpos. Tenían que abandonar esos cuerpos, porque quien venía a dar esa orden es el mismo creador de los cielos y la tierra, aquel que también nos hizo a su imagen y a su semejanza, el que los hizo, hermano, a hechura de él. Gloria a Dios. Y él conoce qué miembro, qué pieza, qué parte de nuestro cuerpo pueda estar fallando, usted no esté funcionando, pero él que es poderoso en obra, hermano, él venía para poder reemplazar. Gloria a Dios, porque él es experto en reemplazar. ¿Sabe que él hace trasplante de corazones? Gloria a Dios. Él habla de arterias, hermano, donde ese aparato, amados hermanos, electrónico que busca el telescopio no se equivoca, pero el ojo divino no se equivoca. Él llega exactamente, conoce todas nuestras partes, todos nuestros miembros, y sabe de qué padecemos. Y es ahí cuando él llega para intervenir. Oh, bendito y alabado sea el nombre de nuestro Creador. Dice Lucas capítulo 4, amados hermanos, en el ministerio de Cristo, vea bien, estas palabras las confirmó el mismo Jesús, y en eso se iba a conocer, porque, hermano, el ministerio de Cristo fue declararle la guerra al mismo diablo. Ajá. Amén, gloria a Dios. Declararle la guerra al mismo diablo. Alabado sea el nombre del Señor. Porque llegó el momento donde el diablo tenía que obedecer, hermano, las palabras que salieran de esa boca. Gloria a Dios. Y el diablo, escuchando esa voz, no le quedaba de otra de ser, hermanos, que sacado, recibir la derrota. Gloria a Dios. Tenía que abandonar. Bendito Dios. Y por eso es que aquellos demonios, antes que Jesús hablara una palabra, daban voces, gritaban angustiados y decían: oh Hijo del Altísimo, ¿por qué has venido antes de tiempo para atormentarlo? Gloria a Dios. ¿Por qué lo reconocían? Porque había la unción, estaba el poder de Dios, estaba la unción del poderoso, alabado sobre él. Él bendiga, dice el capítulo 4, versículo 16 de Lucas, dice el Señor, hablando estas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí. Gloria a Dios. Por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Aleluya. A pregonar libertad a los cautivos. Me ha enviado a dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Gloria a Dios. Desde ese momento Jesús descendió del desierto después de 40 días y 40 noches. Venía con la autoridad, venía con la unción del poderoso, y venía, hermanos, ahora, bendito Dios, para hacer la guerra al mismo diablo. Y los demonios salían al encuentro y se postraban delante de él sin decir alguna palabra, porque él les decía: enmudezcan, callen, no digan nada. Bendito sea el nombre del Señor. Pero muchos de ellos no esperaban, no podían soportar la autoridad y decían: ¿por qué has venido antes de tiempo para atormentar? ¿Qué
quiere decir con antes de tiempo? Satanás sabe que está un tiempo estipulado. Oh, bendito Dios, los demonios saben que es un tiempo estipulado. Que les toca ir al lago de fuego, al tormento. Hay demonios que están atados en las regiones celestes, gloria a Dios. Hay demonios que no se les permite que sean sueltos, porque si esos demonios se soltaran, el mundo no hallara dónde meterse. Pero Dios, hermano, se ha dejado los demonitos sueltos, demonios pocos. ¿Para qué? Para que la iglesia ejerza su autoridad, para que la iglesia ejerza su poder, porque Cristo le ha dado autoridad a la iglesia. Edificaré mi iglesia, dijo él, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Querido, y estas señales seguirán a quienes, a los creyentes. ¿Quiénes son los creyentes? Usted, hermano, en Cristo, ahí donde está en su cuarto, allí que está en su casa, tome esa autoridad. Si es hijo, es hija de Dios, párese, póngase de pie y háblela con autoridad. Bendito sea Dios. Dijo él, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre, dijo él, que dijo, echarán fuera demonios. Cualquier ruido, cualquier perturbación del diablo que escuche un demonio que anda allí rodeando, levántese en el nombre de Jesús. Tome la autoridad y dígale, fuera de este lugar, ya no te pertenece. Ahora sirvo a Cristo, ahora soy un hijo de Dios, y esta casa está consagrada para alabanza, para servir a Cristo. Alabanza sea el nombre del Señor. En el nombre se harán fuera demonios. A veces hay demonitos pequeñitos, hermanos, que el Señor los ha dejado para entrenamiento en la iglesia. Pero hay demonitos pequeños que nos hacen a nosotros, hermanos, nos temblar, nos espantan. Porque el creyente no sabe todavía, hermano, no ha descubierto la dinamita, la autoridad que el Señor le ha dado. Oh, póngase en ayuno, póngase a orar, póngase en busca de Dios y pida esa autoridad. Diga al Señor, yo quiero esa autoridad, y verá que de repente usted va a ser un gigante reprendiendo esos demonios en el nombre de Jesús de Nazaret. En mi nombre, dice él también, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Esa promesa sigue vigente. Esa promesa, hermano, sigue vigente hasta el día de hoy, cual sea la enfermedad. Oh, hermano, para el creyente, hermano, si toca ir a orar por una persona que tenga el COVID-19, la promesa, si vamos en el nombre de Jesús, el Señor le va a dar la autoridad para que no vaya con miedo. Y le digo, si el Señor le guarda, si tiene la autoridad, el Señor lo guarda, poderoso el Señor para guardar, porque va en cumplimiento de la palabra. No es que va a andar locamente ahí buscando, no. Si el Señor lo manda, le dice, hijo, aquí es una necesidad, ven, yo estoy contigo. El Señor lo va a acompañar, y en el nombre de Jesús pondrá las manos. No ocupará guantes, no ocupará mascarilla, porque cuando Cristo va, el hermano, en ese creyente, en ese hombre, en esa mujer, el Señor es el que hace la obra, y el Señor es el que se glorifica. Alabanza sea el nombre del Señor. Hermanos, entonces, y esto es maravilloso, hermanos, pondrán las manos sobre los enfermos, sanarán. Jesús le dijo a los discípulos, vayan ahora ustedes. Mire, hermano, que el Señor le puso entrenamiento a la iglesia. Mateo 70 dice el Señor que los llamó de dos en dos, los mandó. ¿Y qué les dijo? Vayan, sanen leproso. Mire, hermano, que era sanar leproso, limpio leproso. Una enfermedad incurable, una enfermedad contagiosa, una enfermedad donde el leproso desde lejos tenía que gritar, soy leproso, para que nadie pasase cerca. Pero el Señor dijo, ven, limpien leprosos. Aleluya. Alabanza sea el nombre del Señor. Sanen enfermos, gloria a Dios. Eso fuera demonio. Bendito sea, resuciten muertos. Hermano, a la iglesia, resuciten muertos. Y dice que ellos iban, salieron. Hermano, ¿y cuál fue el resultado? Los demonios se sujetaban. ¿Cuál fue el resultado? Los demonios se sujetaban. Los demonios se sujetaban. Los enfermos eran sanados. Gloria a Dios. Ellos, hermanos, no se dan cuenta la batalla que se estaba librando. Ellos, hermanos, estaban haciendo la obra y quizás, hermanos, se ponían asustados. Wow, yo haciendo estos piquetes, haciendo esta obra acá. Yo haciendo esto, es que eran ellos, era la autoridad de Cristo. Es que si una obra Dios hace, no somos nosotros, es Dios, es Cristo a través del hombre y de la mujer haciendo la obra. ¿Para qué? Para que en todo sea su nombre. Amén. Así es. Glorificado. Para que en todo Cristo sea glorificado. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y hermano, y dice que allá venían ellos contentos, venían felices. ¿Qué venían diciendo? Ay, Señor, veíamos cómo los demonios se soltaban, cómo los leprosos eran limpios, cómo eran sanados.
Y el Señor dice, yo también veía a Satanás que descendía como rayo. Aleluya. Bravo, hermano, porque el diablo el diablo está contento que haga la obra de Dios. Sí. Pero el Señor, hermano, dice, no se alegren tanto de esto, Sí. sino que alegrense que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Hermano, Cristo trajo esa autoridad, hermano, desde ese momento, cuando dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Desde ese momento el Señor, hermano, empezó a declarar la misma guerra al diablo. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, hermanos, si vemos el ministerio de Cristo, vemos la manera de Cristo, cómo oraba, hermanos, ya se había sido profetizado en Isaías 35. Decía el profeta, ya había hablado de qué manera Jesús, hermano, o ese personaje iba a obrar. Dice Isaías capítulos 35 y versículos 3 en adelante. Voy a leer, vea que dice: fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decíalo de corazón apocado, esforzados. No temáis, he aquí que vuestro Dios vive, viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes de soledad, y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque. ¿De qué, hermanos? En estanque y el sequedad en mandadero de agua, en morada de chacales y de sus guaridas será su lugar de caña y de juncos. Gloria a Dios. Y habrá calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino él mismo estará con ellos. Y el que anduviere en sus caminos, por menso que sea, o torpe que sea, no se extraviará. Amén. Es torpe quiere decir a una persona que le falta, pero porque vaya en el camino del Señor, no se pierde, hermanos hermanos. A veces nosotros nos falta un tornillo, a veces actuamos todos locamente, pero estamos en Cristo, nos va a llevar. Amén. Aquí dice, por torpe que sea, que es una persona torpe. Amén, gloria a Dios, amén. Qué maravilloso, hermano, viene la palabra del Señor. Así que no me preocupes, si le falta un tornillito, todo que no se salga el caminito. Amén. No se salga el camino del Señor, hermanos hermanos. Hay seguridad, bendito Dios. Amén, bendito. Vemos aquí entonces, ya había hablado de antemano. Y bendito Dios, que ese ministerio se iba a llevar a cabo. ¿De qué? Que los ciegos iban a ver, los sordos iban a oír, los mudos iban a hablar. Gloria a Dios, el cojo saltaría, bendito Dios, saltaría, los más hermanos, todo esto, hermanos, vemos ahora que ya estaba profetizado. Ahora, hermanos, cuando veo de que llegamos aquí al pasaje que hemos leído, hermano, esto para que aconteciera, que esta mujer activara su fe, para que de esa manera ella activara su fe, es que ya había oído de esos milagros. Sí. Porque quiero decirles que la fama de Jesús corría en todos aquellos lugares. Sí. Hermanos, no era algo que la gente recibía el milagro y se quedaba callada como nosotros, que nos da pena hablar. No, esa gente recibiendo el milagro, aunque el Señor les decía, no diga nada, corría, no diga quién lo hizo, pero esa gente, hermano, salía gritando. Aleluya. Salía corriendo diciendo, aleluya, Jesús me sanó, Él me dio la vista, Él me dio. Hermanos, gloria a Dios, aquel que estaba, hermano, y mira bien qué maravilloso es esto, hermano. Había uno, miren esto, 12 años de flujo de sangre, pero hasta hay uno que tenía 38 años. Sí. 38 años, o sea que era más grande el milagro. Sí. 12 años, ahora dice que junto al estanque de Bethsaida había una multitud de toda clase de enfermos. Sí. Había una multitud, se lo leen en Juan capítulo 5, dice que había una gran cantidad de enfermos, de toda índole, de toda clase de enfermedades. Hermano, ahí estaba ébola, que tenían COVID, ahí estaban de toda clase de enfermedad, y que no había nada que no hubiese padeciendo, pero dice que estaban rodeando, porque dice que aquel estanque de tiempo, de año en año, dice que descendía un ángel. Sí, y aquel ángel cuando llegaba, la señal es que el agua se movía. Sí.
Y Dios decía, el Señor ya vino. Y dice que, hermanos, ¿cuál fue eso? Aquí está el milagro, porque muchos dicen, no, es que daría agua de allá de la montaña por un caño y llegaba, y cuando llegaba ahí se movía, pero no era nada de ángeles. Porque siempre hay, hermanos, personas que buscan ridiculizar las escrituras. Hermano, pero lo extraordinario está aquí, que dice que cualquiera que tuviera cualquier clase de enfermedad, cual fuese la enfermedad, pero sería el primero que se metiera, que entraba al estanque, que dice, Era sano. era sano, hermano. Era sano. Entonces la evidencia es que no era casualidad. No. No era algo ficticio. ¿Era qué? Era Dios obrando. Porque cuando dice de cualquier enfermedad, es que no había nada imposible. Bendito Dios, de cualquier enfermedad. Y dice que había uno, hermano. Y miren, y sabe que el Señor se va a los que más, hermanos, estábamos más arruinados. Cuando ya hemos perdido toda fe. Hemos perdido, hermanos, toda confianza. Cuando ya nos han dejado sin dinero, gloria a Dios, lo hemos malgastado y corriendo de doctor a doctor, hermano, de médico a médico, buscando. Unos van hasta Nicaragua, otros van hasta Cuba, otros van hasta España. Hermano, mire, es que como digo el diablo a Dios, ¿qué no dará el hombre por su vida? Hermanos, el hombre, cuando hablando de Job, dijo, si me deja tocarlo a él, gloria a Dios, dijo, ¿qué no da el hombre por su vida? Dijo a él. Dice que va a correr para un lugar, digo, va a correr para un otro. Entonces, hermanos, sabe, mucha gente desesperada. Y este hombre, hermano, y eso es lo maravilloso que dice la palabra, que, pues, hermanos, estaba este hombre, hermanos, los 38 años. Hermanos, ya él había perdido toda esperanza. Él ya se había conformado a morirse así. Ya quedarse así, ya no había nada que hacer. Como cuando usted dice, no, yo ya no tengo remedio. No tengo cura. Ya no tengo cura, yo ya no nadie puede decir, yo he ido acá, he ido allá, y me he hecho esto y aquí, me he hecho también, me he cortado hasta la cola del arroz y le he hecho puré y me lo he tomado bien bueno y no me ha caído bien. O sea, cuántas cosas he hecho y no le he ido bien, nada bien. Gloria a Dios, pero qué maravilloso, hermano, que el Señor, hermano, se va al que más necesitaba. Gloria a Dios. Es que, mire, hermano, ¿usted cree que esta fama de que él había hecho eso no había llegado al oído de esta mujer? ¿Ah? Para que ella activara su fe. Bueno, este tenía 38, yo tengo 12 años, quiere decir que entonces menos la mitad. Gloria a Dios, yo tengo que ir a él. Gloria a Dios, yo tengo que ir, y es que su fama ha llegado a mí, yo tengo que ir a él. Alabanza al Señor. Y cuando dice que el hombre le dice, mire, hermano, el Señor no le llegó a interrogarlo, dice, oye, ¿quieres ser sano? Hermano, ¿quieres ser sano? La pregunta que le dice el maestro. ¿Y cuál fue la respuesta de él? Le dijo. Mire, el Señor nos dice, solamente creemos, pero no, es para otro. Ya el Señor se olvidó de mí. No, el Señor quiere ser sano. El Señor le estaba preguntando, ¿quiere ser sano? ¿Cuál era la acción o la actitud de él que iba a tomar? Sí quiero. Sí quiero, Señor, aquí estoy. Pero de, ay, Señor. ¿Cuántos intentos he hecho, Señor? Cuando yo trato de moverme y quererme meter, ya otro se ha adelantado. Solo mojado quedaba. No, ¿para qué voy a moverme ya? Sí, es que el Señor estaba diciendo a eso. ¿Quieres ser sano? Bendito sea el nombre del Señor. Y hermanos, cuando ya el Señor le dice, no, es que te digo, ahora levántate, toma ese lecho y camina. Alabanza al Señor. Dice que el hombre instantáneamente se levantó. Y toma la cama, porque le hizo la cama. La camilla que estaba. El petatillo. El petato, que sea, hermano. Pero toma aquello, pues, hermanos, tenía que ser una camilla, porque no le era permitido ese día sábado cargar nada. Gloria a Dios. Y él dice que toma, te levanta de repente y empieza a caminar. Y le digo, no, toma lecho también, llévate esto, digo el Señor. Amén. Gloria a Dios. Y aquel hombre, hermano, era sábado, que era prohibido llevar carga. Pero como él dio algo de obediencia. Y dice, toma el lecho y anda, camina. Y aquel hombre va cargando. Y empieza a los judíos, oiga, no sabes que ahora no puedes cargar nada. Hoy te es prohibido por la ley. Hoy no puedes llevar nada en tu hombro. Yo no sé, digo, pero alguien me dijo que tomara el lecho. Oh, gloria a Dios, alguien me dijo, toma el lecho y anda. Y yo estaba postrado, estaba moribundo, pero él me dio la obediencia, así que yo voy obediencia de él. Vayan a investigar, o vayan a hablar con él, porque él dijo, toma el lecho y anda, gloria sea el nombre del Señor. La evidencia. Entonces, 38
años a 12 años, Era diferente. era una gran diferencia. Me imagino que ella había llegado a la fama de esta, a oído de esta mujer. Mira, había un paralítico que tenía 38 años. Gloria a Dios. Y fue sano. Y dijo ella, no, dijo, aquí llegamos. Oh, gloria a Dios, yo tengo que ir. Gloria a Dios. Tengo que encaminarme. Gloria a Dios. Mire, hermanos, hay cosas que Dios está esperando de nosotros accionar. El Señor puede hacer, el Señor es poderoso para hacer todo. Pero hay cosas que Dios espera que no es ver nuestra acción. ¿O no es así? Que pongamos de nuestra parte. Gloria a Dios, Dios puede hacer todo, pero quiere que nosotros hagamos también nuestra parte. Sí. Hermanos, y en este momento, esta mujer, bueno, hermanos, usted sabe la multitud que iba con Jesús, siempre a Jesús le acompañaba una gran multitud. Siempre, hermanos, ahí iban de toda clase, de toda cabaña. Unos iban porque habían sido beneficiados, habían sido sanados. Otros iban porque una vez multiplicó aquellos peces, aquellos panes, aquella comida. Otros iban, hermanos, por curiosidad. Otros iban para ver qué escuchaban y acusarle. O sea que estaba una gente, hermanos, de toda clase. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, iba una gran multitud, pero Jesús no iba para atender a la mujer, a esta mujer de 12 años. No. Jesús iba para la casa de Jairo. Sí. La hija de Jairo que estaba, ¿qué? Estaba enferma. Enferma. Gloria a Dios. Estaba enferma. Mire, hermano, qué maravilloso que el Señor tiene tiempo. Cantaba un corito, yo tengo un abogado que siempre me atiende. Aunque esté ocupado, pero me atiende, ¿no es verdad? Es el Señor no pasa ocupado. ¿Ah? Él siempre está ocupado, pero siempre me atiende. Nunca pierde. Siempre está, hermano. ¿Y qué dice? Nunca pierde un caso. Y que nunca pierde un caso. Todo gana. Si te interesa, amigo, Jesucristo es su nombre. Aleluya. Jesús se llama. Bendito sea el Señor. Un milagro Dios quiere hacer hoy esta tarde en tu vida también. Hermanos, ¿y qué sucede? Iba camino para la casa de Jairo. No iba a buscar a la enferma de 12 años. Aprovecho ahora. Gloria a Dios. Y entonces cuando, ¿qué dice la palabra? Aleluya. ¿Qué dice la palabra, hermanos? La palabra dice que en ese instante, hermano, él iba caminando. Le digo a Jairo, solamente ten fe. Sí. Tu hijo vive. Amén. Solamente tú. Y más cuando vinieron los vaqueros, que usted sabe, ¿para qué molesta al maestro? Ya murió. Ya se murió, le dijeron. Era más grande el milagro. Sí. Porque le dijeron, ya no moleste. Y Dios, no te preocupes, ten fe. Sí, y en ese trayecto, imagínate que él iba, hermanos, a camino a la casa de Jairo. Pero dice que de repente una mujer, gloria a Dios, escuchó la fama de él. Y dijo ella, yo iré. Y con solamente tocar el borde de su manto, yo seré sano. No necesito decirle, esa fe, hermano. ¿Qué fe? Miren, esa fe. Sí. Cuando vemos una actitud de esa fe, el Señor obra. No necesito explicarle mi dolencia, mi enfermedad. No, solamente necesito tocarle su mano. Y yo sé que seré sano. Que esa es convicción, hermano. Como nosotros que estamos diciendo que puedan ahí tragarnos una pastilla. No. Y él dijo, yo sé que Él me sanará. Yo sé que Dios me puedo sanar de este dolor y de artritis, pero untado de cofal. Aleluya. Hermano, no, es que cuando yo sé que Dios me sana. Yo sé que es una fe activa. Una fe genuina. Amén. Porque fíjate, en el nombre del Señor me gusta esto de la impiedad. En verdad, hermanos, y la fe grande, gloria a Dios. Pero es la droga que el hermano se quima, que el hermano le abre el pie y ahí ya. Pero bueno, no me quiero detener en eso, no es el tema. Pero vea bien, lo que quiero decir es que esto, hermano, esto es tremendo, cómo Dios obra. Cómo Dios trabaja, amados hermanos. Mire, dice que ella solamente iré y le tocaré. Le tocaré su manto porque yo sé que será sano. Aleluya. Y es ahí cuando Dios obra la fe. Dice, si tuviera fe como un granito de mostaza. Para que crees la Biblia que todo le es posible. Todo le es posible. Hermano,
cuando dice la palabra que había un hombre, un centurión que tenía un criado enfermo. Y este criado, hermano, que estaba postrado, enfermo. Pero sabe que este criado tenía tanta fe, porque él había reconocido la autoridad de Cristo, una autoridad superior a la de él. ¿Por qué razón? Porque la de él era humana. Era militarmente, tenía autoridad. Y dice que vino, le dice: Señor, mi criado está postrado, enfermo en cama, ven y sánale. Pero de repente él dice: pero Señor, no soy digno que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Amén. Ahí viene él y activa la fe. Y ahí, mis hermanos, cuando dice: porque yo soy hombre de autoridad, hablando del gobierno romano. Tengo hombre bajo mi autoridad. Y yo como autoridad digo a este: ven y va. Aquel viene y viene. A este lo hace, porque era autoridad. Ahora él reconoció la autoridad, y ahí donde Dios obra. La autoridad tuya es que todo lo que tú dices se cumple. Amén. Amén. Si mi autoridad, que es humana, vale mucho con los criados que yo tengo ahora, tú que tienes todo el dominio, tú que tienes todo bajo control, que la naturaleza misma te obedece. Solo di la palabra. Solamente di la palabra. Y mi criado. Y mi criado, que le dice: sanará. Alabanza sea el Señor, mi criado sanará. No es No es necesario que vaya a mi casa. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que su criado fue sano en la misma hora. Porque el Señor dijo: conforme edificia, así se ha hecho, hermano, conocer esa autoridad. Y esta mujer, hermanos, esta mujer solamente tocaré su borde y no le voy a decir. Pero saben, hermanos, de que la palabra o la actitud de ella, hermanos, o en ese tiempo a lo que ella se arriesgó, era gravísimo. Era gravísimo una mujer que anduviera en esa condición con hemorragia y tocara a una persona, a un sacerdote. Y ella sabía que Jesús no era un sacerdote humano. Jesús era el mismo creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Una mujer que tocara a un hombre quedaba, hermano, expuesta a la muerte instantáneamente. Todo, si una silla tocaba, quedaba inmunda. O sea, era tremendo. Y esta mujer, hermano, viene y dice: hermano, pero ahí no está. Sí, bueno, si me dejan, hermano, pasar, hermanos, voy a terminar el tema, gloria a Dios. Allá los hermanos en lo que están en radio. Entonces, hermanos, ¿qué sucede? Dice la palabra de que ella dijo: si yo voy, yo tengo que levantarme. Hermano, 12 años con hemorragia, ¿cuál sería el cuerpo de esa mujer? Imagínense, solamente usted figúrese, una persona con 12 años derramando sangre, y era una hemorragia continua. O sea que el agua que tomaba se le ponía en sangre y la botaba. Era una hemorragia. 12, me imagino, hermanos, todas pálidas, sin fuerza, porque cuando las mujeres botan sangre quedan bravas también, pero quedan sin fuerza, hermano. Entonces, pero vean bien, qué tremendo vemos a esta mujer, hermanos. Esa mujer que dice, hermanos, que ella vino y se levantó. Esa es la opción que el Señor espera. Amén. Hermano, hermana, levántate en fe. Cree en el Señor, muévete, declara, anda, arrodíllate, dile: Señor, yo sé que tú eres poderoso. Alabanza al Señor. Se levantó y se fue y se encaminó. Hermano, era una gran multitud que apretaba al maestro. Y que dice la palabra de Dios que cuando vino, hermano, yo me imagino que esta mujer hacía a la gente, la mataba, o iba debajo, no sé cómo, pero que en medio de aquella multitud ella interrumpió y se metió, hermano. El objetivo era llegar a tocar el borde, la punta del manto del maestro. Porque ella iba activada. Si solamente llego y toco el manto, yo no necesito decirle cuál es mi enfermedad. Yo sé que yo soy libre, sé que soy sana, sé que soy libre de este azote. Hoy yo voy a ir. Y dice que interrumpió y llegó. Amén. Es que para el que cree todo es posible. Todo es posible. Llega donde estaba el maestro, hermano, y en ese momento que toca el borde del manto del maestro, el Señor da una voz y se detiene y dice: alguien me ha tocado. Bendito Dios. Aleluya. Alguien me ha tocado. Y le dice a Pedro: pero Señor, si la multitud te aprieta, ¿cómo que
eso, todos te están tocando. No. Este es un toque especial. Es que cuando esa persona me tocó, Espíritu salió de mí. Poder salió de mí. Poder salió de mí. Eso no es un toque cualquiera. Alguien me ha tocado, bendito Dios. Y de repente estaba aquella mujer temblando, pero llorando de alegría, de gozo, porque ella sintió instantáneamente que aquella fuente se le cerró y no sintió nada, que estaba mojando. Y ella estaba agradecida, estaba contenta, temblando de alegría, de gozo, y no pudo callar. Es que no podemos dejar de hablar, no podemos callar la obra que Dios ha hecho en nuestra vida, no podemos callar lo que Dios hace en el hombre y la mujer, no podemos. Ella dijo de repente: Señor, yo fui quien te toqué, no importa que me maten, no importa que me apedreen, pero Señor, yo fui quien te toqué, yo oí tu fama y vine a ti. Era una mujer angustiada, una mujer sufriente, pero yo vine a ti y ahora soy sana, ahora se detuvo mi enfermedad, ahora yo fui, Señor. Oh, bendito sea el nombre del Señor, el Señor que no rechaza a nadie. Mujer, se libre de tu azote, se libre de ese azote que te atormentaba. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Es que para Dios no hay nada imposible. Mujer que me escucha, esa enfermedad que te está atormentando, ese azote, te digo en esta tarde, puedes ser libre de ese azote, de cualquier enfermedad. Para Cristo no hay nada imposible, no hay nada imposible. Él resucitó a Lázaro después de 4 días de muerto, llegó a la tumba. Aquella Marta se había hiede, ya está descompuesto, pero Jesús le dijo: quite la piedra, quítela, porque yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y en esta hora mueva la piedra, y de repente quitaron la piedra, y la que a voz alerta, esa voz de autoridad, esa voz de poder, de un llenado de esa unción, de esa autoridad gloriosa, le dice: Lázaro, porque Lázaro, si no da el nombre de Lázaro, todos los muertos resucitan. Aleluya. Es que él, hermano, de la naturaleza le obedece. Tuvo que mencionar: Lázaro, a ti te digo, sal fuera, ven fuera. Y aquel Lázaro venía todo envuelto, me imagino, hermano. Todo envuelto, venía caminando, la gente viendo. Hermano, es que para Dios no hay nada imposible. Amigo que me escucha, y en esta hora te digo: el Señor llega para sanarte también. Él salva y sana. Gloria a Dios, para Él no hay nada imposible. Ahí donde estás, en El Salvador, en Honduras, levanta tu mano, acepta a Cristo, reconcíliate, mujer que sufre. Cree en esta tarde que el Señor te sana también de esa enfermedad, porque para Él no hay nada imposible. Alabado sea el nombre del Señor. En esta hora confiesa a Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y toda tu casa, porque para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Alabado sea el nombre del Señor. Heidi, quiero que oremos por ti, Heidi, en esta hora. Gloria Bendito a Dios. Dios, pasa, vamos a orar por ti también, Heidi. Ven a Cristo, no endurezca tu corazón. El Señor te ha traído, gloria a Dios. Ahí usted, ahí no está, en Honduras, en El Salvador, ahí en Guatemala o en Nicaragua, en cualquier lugar que nos está escuchando. Cree en el Señor en esta hora. Vamos a orar por usted también. Usted que está atormentado de esa enfermedad, que piensa que ya no hay remedio. Quiero decirle que para Dios no hay nada imposible. Antes de salir del aire, vamos a elevar esta oración. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos, porque Dios es poderoso. Dios es el que obra poderosamente. Dios es el que obra. Para Él no hay nada imposible. ¿Cree usted que el Señor obra? ¿Cree usted en el Señor? Yo no creo que para Él no hay nada imposible. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Vamos a orar por los enfermos, hermano, donde quiera que estén allí. Oremos en el nombre del Señor. Hermano, que estás conectada, estás con ese dolor de cabeza, estás con ese tormento en tu cuerpo. En esta hora, ahí levanta tus manos, pon tus manos.